Hoy vengo a traerlos a un supermercado para mostrarles las cosas más raras, más diferentes que podemos encontrar en un supermercado de Brasil. Y estas cosas son cosas que yo no había visto antes en Argentina, al menos yo no las vi donde vivía. Tal vez en alguna otra zona tipo Buenos Aires, por ahí tengan algo similar o algo así del estilo, pero yo no lo había visto nunca antes. Y si en otras zonas de Brasil tampoco están estas cosas, díganmelo en los comentarios. Ustedes díganme qué cosas ven, qué cosas no han visto nunca. Y bueno, vamos a empezar y vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, vamos a empezar con algo fuerte, algo que es bastante llamativo. Algo que siempre se suele ver por acá en Brasil es que les gustan mucho los churros. O sea, cuando vos venís de vacaciones, algo que la mayoría suele comprarse es un churro en la playa, cosas así. O sea, es una comida que se come mucho acá. Y algo que me llamó mucho la atención. No, lo peor es que queda uno nomás. Queda uno nomás. Se lo llevan, se ve que son muy buenos. No sé, yo no los he probado, pero son sabor churro. Ustedes díganme qué piensan. Bueno, ahora vamos con algo un poquito más normal, pero que yo no había visto antes, al menos en este formato. Son estas dos cosas. La coca sin azúcar y la coca light. No las había visto nunca en lata, solamente en formato botella. No sé si en otra parte de Argentina sí están, ustedes coméntenmelo, pero yo no lo había visto. Corto. Sí. Bueno, casi me olvido de decir esto porque ya me acostumbré tanto que ya me había olvidado. La coca de café. Esto yo no lo había visto nunca antes en Argentina, en ningún lado. Y es riquísimo, realmente está muy bueno. Bueno, realmente estoy hace 3 años viviendo acá, entonces ya me estoy olvidando de las cosas que me llamaban la atención. La Fanta de guaraná, que eso es algo que ni a palo se ve allá. La Fanta de uva, que eso tal vez han traído por allá en Argentina. No sé, díganme, pero yo no lo había visto en esa época. Me reperdí. Ni los colores, ¿sabes? Y la Fanta de maracuyá, o sea que es una fruta que se ve muchísimo acá, pero allá en Argentina ni se ve, la verdad que no se ve. Díganme si son de otros países y estas cosas las ven, porque la verdad está bueno saberlo. Y la Fanta de naranja, boludo, nunca lo había visto. Sí, es re rara, ¿viste? Bueno, ahora vamos con algo que realmente, si se me llega a caer, me voy a endeudar. Bueno, estamos que tanto. Un agua que vale 50 reales. Es agua de ricos, más o menos. Esta botella es de vidrio, todo, no sé, es agua de manantial, qué sé yo. Acá dice agua mineral natural, tiene dióxido de carbono y regulador de acidez. No sé, pero bueno, agua voz de rico. 50 reales, mira esa punta para que se vea que realmente eso vale eso. No, y después... Ay, que no se me caiga. Después tenés la versión económica, o sea, que es un poquito más chica y vale 36,49 en oferta porque es de plástico, entonces si vos no querés pagar tanto por tu agua súper purificada, nada, compras esa. Era chiquitita. Sí, está esta otra que es más chiquita también, pero esta es de vidrio también. También versión económica. Y Está tenés... linda la botella. Ah, de los Andes, ey, de los Andes. Pero no así. La versión de vidrio. Y... Bueno, estas también, tipo, que son aguas que vienen en potecitos que nosotros diríamos que son de yogur. Eso también es raro para nosotros. Es como que te viene el agua en el vaso ya. Está bueno. Y esta botellita. Claro que eso también se ve allá, creo. Bueno. Quería aclarar que estas cosas que estoy mostrando no es que se ven solamente en un supermercado. Al menos acá en la zona donde yo estoy viviendo, se ven en varios supermercados estas cosas así que son como raras. No es como que sea algo súper raro. Acaso de que, como les digo, en otras zonas de Brasil no se vea y a algún brasilero le parezca raro. Bueno, acá esto no estoy segura de si se verá así muy comúnmente, pero yo no lo había visto. Te venden el whey protein tipo con la medida justa y vos después lo rellenas con lo que quieres. Ya vienen como listos así para llevártelos, los rellenas y listo. Está bueno. Algo que también quería destacar, que eso yo no lo he visto tanto en Argentina, no sé si ahora lo han traído más, pero es que hay muchas opciones de leches veganas. Entonces está bueno para la gente que es vegana, vegetariana o no quiere consumir leche o le hace mal la leche, la lactosa. Lo más raro es que hay leches tipo leche de nuez, de arroz, leches distintas. Bueno, están las normales que son de almendra. Ah, la de cajú también, esa también es rara.
Eso yo no las había visto antes. Y otras que te vienen... Bueno, estas sí las había visto, creo. Que te vienen como ya con chocolate, así está bueno. Bueno, algo que les quería comentar es que no les voy a contar, por ejemplo, de todas las variedades de galletas que hay, qué sé yo, porque hay muchas cosas diferentes ya por cultura en general. Pero ponele, les quería remarcar esto que está súper llamativo, que las negreso se llaman, que las negresos son la copia de Oreo, que bueno, eso ya ha tenido varios problemas por eso según he leído, y son muy parecidas realmente, y hasta tienen todas, miren cómo las ponen al lado, porque tienen la versión de frutilla de las dos, la versión de chocolate de las dos, también estas tienen una versión de limón, que está bueno. Y bueno, eso es llamativo. Bueno, en lo que es variedad de chocolates te encontrás un montón, pero quería resaltar esto. Ponele, la marca Snickers, esta seguramente la conocen. Tienen mucha variedad, literalmente. Miren, tienen uno de limón, tienen de maracuyá, tipo adaptando acá de Brasil, que les gusta mucho. Tienen versión de coco, que también les encanta acá. Tienen versión pé de moleque, que es un dulce brasilero, que es súper típico acá. O sea, realmente, y yo el otro día vi uno de bacon, que no lo estoy viendo acá, que yo lo probé en mis historias, yo les suelo mostrar a veces cuando compro estas cosas y las pruebo, así que me pueden seguir ahí para ir viendo las novedades que les muestro por mi Instagram. Por si se preguntaban cuál es el pé de moleque, es el dulce. Es como un maní con caramelo así, yo creo que lo han visto a eso, solo que bueno, acá tiene ese nombre particular. Algo que quería resaltar rápido es la cantidad de chocolates amargos que venden acá, que eso me llamó mucho la atención, tipo chocolate de 70%, 80%, 50%, y que encima le ponen aparte como distintos sabores, tipo caramelo, Oreo, bueno, tenés como varios tipos así. Miren este Nesquik, el Nesquik de Argentina que comemos siempre. Esto está rarísimo, o sea, son unas papitas recubiertas con chocolate. Si alguien ha probado esto, dígame. La verdad estaría muy bueno hacer una sección probando todas estas cosas. Solo que me hace falta plata. Es muy raro, o sea, tienen dos tipos. Tiene esta que es con nueces y esta que es con chocolate amargo. ¿Está? Bueno, quería mostrarles el café, que bueno, esto yo se los había destacado una vez hace mucho en el canal, creo que el primer video, que vienen los cafés así todos como compactados y eso nos llamó mucho la atención al principio, porque vienen como al vacío para que se conserve bien el aroma, eso está buenísimo. Mirá, pero re compactados, una piedra. Acá uno de los cafés más destacados es el de Minas Gerais, si no me equivoco, dicen que son de los más ricos así. Díganme si hay otra región que se destaca mucho por su café, porque tienen como buena fuerza, café rico, digamos. Otra cosa, acabo de ver este café, no sé, díganme, capaz yo estoy flayando, pero café Pele, ¿será? No, es pele, boludo, no tiene acento. Tiene como un acentito. Es de piel. Bueno, no sé, yo digo en honor a Pele, qué sé yo. ¡Gol! Esto también es algo que no había visto antes, que es café con distintos sabores. No sé, como les digo, tal vez en alguna parte de Argentina hay, pero yo no lo había visto. Este es chocolate con menta, el gusto que tiene el café. Y yo les digo que se lo probé y es muy rico realmente. Y después viene así, chocolate con Avellana. avellana. Con avellana. Y bueno, había otro de caramelo también. La verdad que está muy rico, está bueno. Bueno, esto es como una aclaración rápida que quería mostrar. Que acá el Nescau, acá le dicen Nescau a lo que para nosotros es Nesquik. Y acá le dicen leche niño a la leche nido que nosotros tenemos en Argentina, o sea, es como la traducción que tienen. Algo que está bueno destacar es que, por ejemplo, en las comidas típicas que ellos tienen, como es el pastel en este caso, también los venden congelados. Y está muy bueno eso también. Puedes verte muchas comidas congeladas, así como las coxinhas también, y todas esas cosas así, está bueno. Algo que quería mostrar porque me parece súper llamativo es que el agua de coco, hay una marca, o hay varias marcas que suelen hacer como inclusión para distintos tonos de piel. O sea, se ve mucho acá porque acá hay mucha gama de tonos de piel en Brasil. Y miren cómo te ponen como en los logos a personas de distintas tonalidades de piel. Hay tanto mujeres como hombres así. Podemos poner así para... Acá están las 4 tipos. Siguiendo con el tema agua de coco, que es una celebridad acá el agua de coco. Miren cómo venden el agua de coco ya en el coco hecho así, vos le abrís ahí, creo que tiene una chapita para abrir esto, ¿no? Supongo, le haces tipo gaseosa. En vez de lata, te viene el cosa natural, digamos, el empaque natural. Estaba re dura. Bueno, siguiendo con el tema, porque acá estamos en la sección frutas,
Algo que está súper bueno es que ponen acá una parte donde vos te podés lavar las manos y eso, o podés lavar las frutas si es que las vas a comer ahora. Entonces está muy bueno, tenés como todo un kit. Hasta tenés alcohol en gel para secarte las manos acá. Muy bueno, y eso se ve desde antes de la pandemia, o sea que está bueno eso, para incluirlo en todos lados. Y la balance. Ahora vamos a hacer un mix de frutas raras y típicas que se ven mucho en Brasil y son muy comunes, a diferencia de Argentina. Primero que nada la papaya, la fruta dragón que le suelen decir que es la pitaya. Maracuyá, que es otra de las cosas que suelen poner mucho en los jugos. Que la mujer me estaba mirando con una cara. Acá tenemos la yaca, que esto también, miren qué rara que es. Solo que pincha mucho, por eso no la quiero agarrar mucho. Está raraza. Bueno, esta no las había visto ni yo recién, o sea, fruta do conde y atemoya. Rarísimo. Las mini bananitas, no, es buenísima. Esta está buenísima, acá se ven un montón variedades de banana. La cantidad de variedad de banana que se ve acá, ya lo olvidamos. Todo esto de acá son tipos de bananas distintas. Cada sección es una banana distinta. Cupacu, esto tampoco lo había visto nunca, recién lo veo. Esto no sé bien qué es, pero miren qué raro. Ahí dice algo así como mangostín. No sé, corríjanme cualquier cosa. Están rarísimos, no sé qué son. Recién los veo. Versión miniatura de peras. Está re bueno. Tienen la versión gigante de las cosas y la versión miniatura. Eso es lo que me llama mucho la atención. Si vos lo ves así, capaz pensás que es un tomate. Para mí ya es común porque ya me acostumbré, pero esto se llama caqui y es una fruta, vos la comes así como tal. Está buena la verdad. Ahora llegamos a la parte de los piñón. Estos son como unos frutos, digamos, que suelen cocinar acá. Es algo típico de esta época del año. Acá en la parte de invierno, digamos, se come, pero no les puedo explicar la cantidad que comen esto. Yo no sé si es algo típico del sur nomás o es que es en todo Brasil, eso díganmelo por favor. Y lo suelen acompañar mucho con quentão, que es una bebida muy típica de acá también, que es vino caliente, que no me acuerdo con qué más era que lo hacía. ¿Vos no te acordás? Con cravo, canela, creo. Sí, así. Acá que viene una dietética, miren, te venden el mix para hacer el quentão que yo les contaba. Y bueno, eso, yo he visto el otro día un hombre que estaba vendiendo así tipo, te daba como un potecito con varios de estos y quentão. Buscando por todos lados y recién le veo la cara que estaba acá y estaba justo al lado. Estas son carambolas que le llaman la fruta de estrella porque vos cuando la cortas tiene formita de estrella. Están buenas la verdad. Y esto no sé qué es raro también. Rambután se llama. Como una fruta peludita. Esta frutita que es la cerola, suelen hacer muchos jugos con esto porque es bastante buena para eso, se consume mucho. También he visto que venden mucha cantidad de tipos de hongos. Miren los distintos tipos que hay. No sé si esto es algo que me llama la atención a mí nomás, pero yo estoy viendo que hay muchos. Esto he visto que lo ponen mucho en el sushi, por ejemplo. ¡Espárragos! Ah, se sorprendió por los espárragos. Bueno, esto es algo típico y claramente va a ser llamativo, pero el brigadeiro, que eso no se ve en otro lado que no sea Brasil, a menos de que algún brasilero lo haga por otro lado. Bueno, acá no es novedad que se usa muchísimo el poroto negro, que nosotros en Argentina al revés, usamos el poroto blanco, que es lo que más solemos usar para el locro, que es lo que más solemos comer con porotos. Y el negro no lo solemos ver casi nada por allá, y acá es al revés, no se ve casi nada el blanco, es más, miren que solamente tienen una variedad de poroto blanco y tienen todo eso de variedad de poroto negro. Bueno, aquí encontré dos tipos de arroz muy raros. Arroz negro y arroz rojo. ¿Cómo será que los hacen o cómo será la cosa? No tengo idea, pero que existen, existen. Cosas que me solían llamar la atención al principio también eran los tipos de fideos raros que suele haber, las formas que tienen. Tipo estos así, miren esto lo grande que son, hay otros que son más grandes todavía. Esto es otra cosa que se ve mucho, muchos productos para acompañar con sushi. Que eso se ve tanto justamente porque acá comen mucho el sushi o productos así japoneses, por ejemplo que venden el wasabi, que venden jengibre en conserva así tipo enlatado, bueno el panko también súper común, los fideos yakisoba. Bueno, claramente en Argentina también puedes conseguir cosas así
como de otro estilo más japonés y tal, y más que nada poner en Buenos Aires que tienen barrios que son orientados a barrios chinos, barrios japoneses, qué sé yo, pero lo que a mí me llama la atención es que acá se ve muy común porque la gente realmente consume mucho comida oriental. Miren los distintos tipos de aceite que venden, óleo de palta, acá hay otro de abóbora de calabaza, ¿no? ¿Que se llama en español? Sí, ¿no? De acá hay de las distintas semillitas. Bueno, acá tenemos de coco, claramente, eso se ve mucho, allá también en Argentina hay. Bueno, por ejemplo, hay cosas que acá hay y allá también en Argentina, pero que las usan de formas diferentes. Entonces digo, ay, voy a mostrar esto, pero me acuerdo que allá también hay, solo que como lo usan de una forma diferente, uno lo siente como un producto diferente. Como suele ser la batata palia, que le dicen acá. Para nosotros son las papitas chiquitas esas, que les ponemos al pancho. Y acá ellos lo usan para un montón de comidas, literalmente. Las papas con mayonesa le suelen poner. Hacen, no sé, una lasaña y le ponen. Estrogonoff también le ponen mucho. Se enoja con la máquina. Bueno, sinceramente no sé si me faltó mostrar algo, yo creo que sí, porque realmente hay muchas cosas raras, muchas cosas llamativas, y más para alguien que recién viene. Por ejemplo, yo que ya estoy acá hace 3 años, hay cosas que ya me olvido de que eran llamativas para mí al principio, entonces por eso me olvido de mostrárselas. Así que bueno gente, si te gustó este video te recomiendo ir a ver este otro que te puede llegar a gustar también. Decime si querés ver más contenido como este, suscríbete y apoya el contenido. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.